porque se acerca desde Europa. Lo hemos tratado de contactar varias veces. Él es licenciado en Estudios Liberales, analista político internacional y es editor en jefe de la revista Diplomática. Es Dylan Pereira. Dylan, bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Pedro, por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí contigo en el estudio. Muchísimas gracias. Bueno, a ti siempre te entrevista nuestro buen amigo, el embajador Julio César Pineda, y estamos muy pendientes de tus opiniones sobre todo lo que pasa en el acontecer político, económico y también de todo el acontecer que tiene el mundo internacionalista. Mira, yo quería comenzar por el tema de los acuerdos de Barbados. Porque los acuerdos de Barbados, no sé si son acuerdos o el acuerdo, pero creo que son acuerdos. Sí. Nos abren una puerta increíble para Venezuela. No sé si están en peligro de que los revoquen por todo el tema político. Yo tengo entendido que no, que eso no está escrito, que fueron acuerdos que son muy subjetivos, que cualquiera puede interpretarlos. Pero quería también que me dieras un poquito de historia de dónde vienen y por qué crees tú que son o no son ágiles estos acuerdos que se dieron tan rápidamente y detrás de bastidores. Gracias. Así es, Pedro. No, bueno, es un tema muy interesante porque la diplomacia está actuando, ¿no? Y nosotros siempre hemos abogado desde la revista Diplomacia y nuestras opiniones personales en televisión, en la prensa, que el diálogo y la negociación son los mecanismos para la solución política de las controversias. Ya en la Carta de Naciones Unidas, en el artículo 33, pues establece que la negociación es el principal mecanismo para la solución pacífica de controversias. Y el caso venezolano es un caso eminentemente político, de crisis política. Y la política se dirime con política. Y yo creo que eso es algo que al menos es una lección que nos ha quedado a todos los venezolanos. Y el caso particular de la mediación en Venezuela ha tenido un respaldo importante a la comunidad internacional. No es el primer intento. Ya habíamos tenido un mecanismo muy interesante en el caso liderado por la Unión Europea en tiempos de la antigua alta representante Federica Mogherini, que con Uruguay habían intentado el mecanismo de Montevideo y con un señor muy respetable como es el señor Julio Iglesias, pues estaba intentando dar un marco de negociación que en ese momento lamentablemente no fue fructífero, pero que ha sentado las bases de una diplomacia europea, estadounidense e incluso latinoamericana que abordaba ya y aborda ya la situación venezolana justamente en este marco de negociación. Yo creo que sin lugar a dudas los acuerdos de Barbados es un paso muy importante en nuestra actualidad política, social y económica, porque más allá de un acuerdo tácito, explícito y con matices muy complicados que en este punto las negociaciones son inviables de alcanzar y no es el caso venezolano. La mayor parte de los acuerdos tienen un cierto grado de ambigüedad porque necesitas permitir un lapso de flexibilidad para interpretaciones y para ampliar el juego político y darle un espacio a los diferentes actores a actuar. Pero yo creo que en este caso sí es una puerta de marco de negociación más amplio que tiene que seguir avanzando. Acordamos todos un punto muy importante como es el caso de la defensa del Esequibo. Allí hubo un acuerdo y creo que es uno de los grandes catalizadores del proceso. Sí, ¿cuál es el acuerdo, por favor? Sí, tenemos dos. Hay una parte, el primer acuerdo parcial referido justamente a las garantías políticas y al caso del fortalecimiento del espacio cívico venezolano y la participación inclusiva en procesos electorales. Es eminente que Venezuela el próximo año se tendrá que enfrentar a un proceso político presidencial, ¿no? Y es algo que va de acuerdo a nuestro orden constitucional. Está en el acuerdo, que va a ser para el segundo semestre. Así es, segundo semestre de 2024. Y el segundo acuerdo parcial referido precisamente a la protección de nuestra integridad territorial y nuestra soberanía en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966. Allí hay un punto fundamental, porque justamente la homogeneidad en la oposición venezolana y en el gobierno y todos los factores que hacemos vida en Venezuela en torno al respaldo al Acuerdo de Ginebra como el único instrumento jurídico vigente, válido para dirimir la controversia, es el gran catalizador de nuestro proceso político. Yo creo que es un momento determinante para destacarlo, porque así lo ha sido siempre. Ha sido a partir de la denuncia de Marco Falcón Briceño en el 62 frente a Naciones Unidas, denunciando el carácter nulo e írrito del laudo arbitral de París de 1899, la negociación y la diplomacia venezolana logró el gran hito, que fue el Acuerdo de Ginebra del 66, y ha sido nuestro acuerdo marco. Yo creo que incluirlo en los procesos de diálogo y negociación venezolana es realmente positivo. Qué bueno. Mira, también quería preguntarte, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿De qué sirve ese referéndum? Hay algunos actores políticos que no están de acuerdo. Yo creo que así sea, que votes nulo, hay que ir y apoyar. Es como un deber ciudadano de apoyar que Guyana es de nosotros y mientras vean a todo un país unido por una causa puede ser positivo. Hay distintas opiniones. ¿Qué crees tú?
Sin lugar a dudas, como demócratas siempre tenemos que apoyar el fortalecimiento del espacio cívico. Y el espacio cívico se fortalece con el voto y con los procesos electorales. Y es algo que está contemplado en nuestra Constitución, la consulta a través de referéndums a la población sobre temas trascendentales como es la integridad y la soberanía de nuestro territorio. Creo que ningún venezolano discute en lo más mínimo que esos 159.000 kilómetros cuadrados nos pertenece a la República desde que éramos la Capitanía General de Venezuela en 1777 y que por el principio de utis possidetis juris, que además debemos decir con gran orgullo que es un principio de derecho internacional que fue consagrado por los venezolanos, por nuestro libertador Simón Bolívar, pues a partir de ese momento pasa a la República de Venezuela y siempre ha sido una constante como doctrina de Estado, sin diferencias ni parcializaciones políticas, ni ningún tipo de otros variables o objeciones. Por encima de todo está la integridad territorial. Y yo creo que es importante que se nos consulte a los venezolanos sobre esto. Y no es una experiencia nueva. Ya Guatemala y Belice, con el diferendo territorial que tenían, los guatemaltecos en 2018 le consultaban a su población si tenían que ir a la Corte o no Internacional de Justicia a dirimir la controversia sobre Belice. Ellos reclaman 11.000 kilómetros cuadrados de Belice, entre islotes e islas en el Caribe. Y hizo lo mismo Belice en el 2019. Ambos estados acordaron, sí, con un 70-80% de respaldo en ambos países y por ello, por mutuo acuerdo, ambos estados están en la Corte dirimiendo esto. Y esto es un principio que está consagrado tanto en los estatutos de la Corte Internacional de Justicia como por principio del derecho internacional. El mutuo acuerdo en la elección del mecanismo de solución pacífica a la controversia como está descrito en el Acuerdo de Ginebra. Sí, siguiendo con el tema de los acuerdos de Barbados, hay una posición importante que dicen que el 30 de noviembre es una fecha fundamental porque podrían liberar a algunos presos estadounidenses, que es lo que está esperando como un acto de buena fe comprometido por parte del gobierno hacia los Estados Unidos. Sin embargo, dicen no, que si lo quita entonces echamos para atrás todo, pero dice que no. Esto lo dice Palmieri, que, no, de acuerdo a lo que como actúa el gobierno, ellos van a actuar. Y también hablando sobre las inhabilitaciones políticas, ¿qué información manejas? Bueno, lo que sí podemos decir, por un lado, es el deseo de la comunidad internacional, sobre todo de actores tan importantes como Estados Unidos de América o el caso de la Unión Europea, que el proceso de Venezuela a nivel político tenga una legitimidad internacional incuestionable. Hay un deseo absolutamente compartido de todo el mundo de reconocer los resultados de las próximas elecciones. Y esto pasa a través de un proceso de un cronograma electoral claro, discutido por todas las partes y un proceso político inclusivo. Esos son mecanismos esenciales, variables esenciales para considerarse el fortalecimiento de un proceso democrático en el país. Y yo creo que es importante valorarlo. Yo realmente creo que, sobre todo también tomando en cuenta las variables geopolíticas del planeta en este momento y el rol determinante que va a jugar Venezuela en los procesos, sobre todo en la seguridad energética del continente, al igual que nuestra participación en la seguridad territorial de la región, pues yo creo que hay un franco interés de Washington y de Bruselas de seguir respaldando un proceso político que tiene altibajos. Te comentaba tras cámaras, Pedro, que me parece que dentro de todo la mediación noruega aquí está siendo bastante efectiva, y el caso también de México. En el caso de Sri Lanka, cuando los noruegos... Pero son muy diplomáticos, muy discretos, ¿no? Sí, porque naturalmente primero tenemos que manejarnos en un margen de negociación que permita el secreto, si se quiere, de la diplomacia necesaria, la confidencialidad de su momento para que no tenga alteraciones de las variables externas. Por otro lado, los noruegos, desde lograr en el 1993 pactar un acuerdo político diplomático entre Israel y Hamás y permitir que haya el primer paso de paz en la historia entre ambos pueblos, pues ya se consolidó lo que Arafat llamaba la marca noruega. Y yo creo que en el caso de Venezuela también está dando frutos importantes. Te comentaba que en Sri Lanka, cuando el gobierno nacional intentaba mediar con los separatistas del norte, tardaron 12 años en firmar el primer acuerdo parcial, en firmar la paz. 12 años. Y es un proceso, porque son procesos que tienen una serie de connotaciones ideológicas, políticas, sociológicas, históricas, muy complejas. Yo creo que el caso venezolano, tenemos un gran catalizador que es la voluntad de todo un país de avanzar hacia escenarios de mayor prosperidad para todos, de mayor capacidad de convivencia y eliminar esa retórica antagónica que ha marcado el proceso político venezolano en los últimos años. Sí. Bueno, pero también hay conflicto de intereses, por lo menos para los Estados Unidos, porque ExxonMobil está tratando y está en aguas territoriales venezolanas, en este momento explotando petróleo en uno de los bloques en la fachada atlántica de Venezuela, Guyana, en territorio de reclamación. Pero ahí hay conflicto de intereses porque Chevron, que
que es una de las compañías que más ha sido favorecida porque ha estado muchos años aquí y Estados Unidos le ha permitido explotar petróleo y con las sanciones le está permitiendo explotar mucho más, pero Chevron ahora va a estar con Exxon porque compraron una compañía en conjunto y allá hay conflicto de intereses. Estados Unidos tiene un conflicto de si ayuda o no a Venezuela, Guyana. Yo creo que el ejemplo que tenemos que seguir es lo que sucede con el Campo Dragón, con Trinidad y Tobago, Shell, Venezuela, donde se está compartiendo y Venezuela no hace nada, simplemente recibe su porción. Creo que sería un ejemplo a seguir para ver las negociaciones con Guyana. ¿Qué opinas tú? Tú planteas algo muy interesante, Pedro, y que allá hay hechos que no recurren a ideologías ni a parcializaciones políticas. Hay un área de 159.000 kilómetros cuadrados terrestres que están en controversia territorial, que están en disputa, en reclamación, y hay un área, una proyección marítima, atlántica, de acuerdo a los principios del derecho del mar, que también está en zona en reclamación. Ni Venezuela, creo que pasa después, si pasa otro juicio. Vamos por partes a la audiencia. Si allí, en este momento, dentro de lo que estipula el Acuerdo de Ginebra, ni la República Bolivariana de Venezuela, ni la República Cooperativa de Guayana tienen ningún tipo de legitimidad de explotar económicamente esas áreas hasta que sea resuelta la controversia. Venezuela ha sido siempre respetuosa del Acuerdo de Ginebra. Nosotros nunca hemos objetado la seguridad internacional de la región a favor de nuestros intereses y siempre hemos preservado la diplomacia como nuestro camino. Lamentablemente, el caso de Guyana en 2018, y que esto es un caso que es interesante recordar, Guyana tampoco reconocía la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia hasta 2018. Es cuando introducen la demanda contra nosotros de forma unilateral, sin consultarla a Caracas, y también por un error del Secretario General de Naciones Unidas. Porque hay que decirlo, el doctor Guterres lamentablemente sobrelimitó sus funciones establecidas en el Acuerdo de Ginebra al intentar apoyar la judicialización de la controversia sin pasar por la información de Caracas. Siempre tuvimos que haber dado nuestro visto bueno. Y eso es cuestionable, se puede... Sí, bueno, en este momento yo creo que además hay que decirlo, no es sorpresa para nadie el no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte. Venezuela no firmó el Pacto de Bogotá de 1948, que obliga al resto de estados latinoamericanos a asistir y aceptar la jurisdicción de la Corte. Nosotros nunca lo hemos hecho. Tampoco hemos firmado o ratificado el párrafo 2 del artículo 72 de la Corte, del Estatuto Interno de la Corte, que también nos obligaría a ir a aceptar su jurisdicción. Así que ha sido una doctrina de Estado. Y de hecho yo recuerdo, Pedro, que en el 2018, cuando en la revista Diplomacia siempre hemos sido insistentes en el tema de la Guyana Esequiba, en ese momento el presidente de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional estaba liderada por el doctor Williams Dávila, y también en sus artículos colocaba que compartimos una posición histórica de no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Yo creo que allí... ¿Tú me puedes hacer llegar una copia de claro eso? Claro que sí, a todo tu bien. Claro que sí, todos lo pueden consultar en www.revista Diplomacia, está allí la publicación, abierto a todo el mundo y pueden ver el artículo, que además era una posición interesante porque fuimos un puente que en aquel momento también escribía el doctor Michael Moreno, presidente en ese momento del Tribunal Supremo de Justicia, y un jurista internacional como es el doctor Antonio Remiro Brotos, y conseguimos esa coincidencia de los tres criterios desde la academia y desde una posición también desde la oposición de, por un lado, defender la soberanía de Venezuela sobre la Guyana Esequiba, pero por otro también coincidiendo en las negociaciones bilaterales entre Caracas y Georgetown, que siempre ha tenido que ser el camino. Y allí está muy claro en el Acuerdo de Ginebra, no es un acuerdo excesivamente extenso, y ahí está absolutamente tipificado una solución práctica y satisfactoria para ambas partes. Ir a una corte, judicializar el proceso, nunca será satisfactorio para ambas partes. Y nosotros, la diplomacia venezolana, en honor al esfuerzo de todos nuestros gobiernos que han logrado preservarse dentro del Acuerdo de Ginebra, tenemos que seguir respaldándolo como el único instrumento jurídico vinculante en este momento. Muy bien. Bueno, se nos acabó el tiempo. Dylan, gracias por venir, gracias por aclarar este tema que es tan complicado y que, bueno, todos los días va desarrollándose nuevas noticias. Vamos a ver qué pasa con la próxima votación, el referéndum, el 3 de diciembre. Te vuelvo a invitar si estás por Caracas. Claro que sí, claro que sí. Me gustaría que volvieras y a hablar nuevamente sobre los resultados, claro que sí. Excelente. Dylan Pereira, licenciado de Estudios Liberales, editor en jefe de Revista Diplomática. Ya saben ¿cuál es la página donde podemos buscar la información? Sí, www.revistadiplomacia.com. Y si me permites, Pedro, sé que estamos cortos de tiempo. Yo tuve la fortuna de ser alumno del profesor Makiena Mois, quien es el abogado senegalés que estaba en la Corte Internacional de Justicia en el juicio oral de Venezuela, en los alegatos orales de Venezuela.
Tuve la fortuna de ser su alumno de Derecho Internacional Público en la Universidad de Ginebra, un jurista de la más alta talla internacional, con el mayor reconocimiento de todos los académicos y catedráticos, y creo que también es importante valorar los asesores nacionales e internacionales que conforman parte. Él está asesorando a Venezuela. Él ahorita es parte del equipo y además hay otro. Julio César Pineda también. El doctor Pineda también. ¿Quién es más? La doctora Elsie Rosales, que es una eminencia en el ámbito del derecho en Venezuela, profesora titular de la Central, y también en el punto de vista internacional, grandes catedráticos como el profesor Andreas Zimmermans, imagínate tú, máster en Derecho de la Universidad de Harvard y profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Potsdam. Así que yo creo que también vale la pena retribuir y reconocer el mérito a quien lo tiene. Excelente, qué buena información, porque muchos dicen, no, es que estamos ahí como desamparados. Qué bueno, no, hay grandes catedráticos y grandes profesores que creo que es importante por un compromiso con la academia y con la verdad de reconocerlo. Excelente, gracias Dylan. Dylan Pereira, entonces, vamos a